Bueno, bienvenidos a este espacio de charla y conversaciones, conversaciones en esta casa. Esta iniciativa surge con un ánimo de abrir diálogos con el arte en tiempos de distanciamiento social. El día de hoy nos encontramos con la escultora Nicole García Alcota. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, súper bien. Qué bueno. ¿Te parece si te presentas para que te Bueno, podamos conocer? hola a todos, a todes, a todas. Mi nombre es Nicole García Alcota. Soy licenciada en arte de formación, fue mi primera carrera. También soy profesora de artes visuales y también tengo un magíster en educación artística. Me dedico hace al menos 13, 14 años a trabajar la escultura desde que la descubrí. Mi proceso creativo parte un poco por trabajar la figura humana, pero en metal y en madera, y ahora estos últimos años enfocada en la cerámica escultórica. ¿Cómo parte tu desarrollo artístico? ¿Cuál fue tu interés por la escultura? ¿Cómo llegaste a eso? A ver, yo creo que descubrí, no tenía ningún tipo de formación como previa en relación a la escultura, la descubrí cuando entré a la universidad. El segundo año, a finales del segundo año, tuve una clase de figura humana en 3 dimensiones y ahí como que descubrí esa, esa pasión como por la tridimensionalidad y de ahí no paré más. Ah, buenísimo. Esto estudiaste en la Universidad de Playa Ancha. Sí, en la UPLA. ¿Y quién eran tus profesores? ¿Quiénes estaban ahí? En ese momento fue la profesora Lucy Lafuente la que estuvo conmigo Estabas con ella. durante, sí, el primer semestre y luego Roberto Bascuñán, que fue mi Ah, maestro posteriormente en la escultura. buenísimo. Buenísimo. Oye, cuéntame, entonces, uno pensaría, yo, bueno, tu currículum no lo alcancé a ver, digamos, de tus años de egreso y eso, porque te ves muy joven, en realidad. Sí, ¿Sí? Entonces, si estuviste con Lucy Lafuente, te echa un poco el agua en tu edad. Porque Lucy claro, se fue hace harto rato, po, ¿no? sí, sí. Es que lo que pasa es que entré a la universidad a los 18. Ya, ya. Entonces, ya a los 19 había conocido a la Lucy y ahora tengo 32. Entiendo. Oye, y motivadísima desde el colegio a la universidad, a estudiar arte y todo, sin... Sí, sí, es que yo creo que tuve buenas personas que me guiaron en tercero y cuarto medio, que como que estaba indecisa, me gustaba mucho el teatro en esa época, hacía danza teatro, pero también pintaba. Empecé como dibujé desde muy chica, entonces siempre mi tendencia era ese lado. Hasta que un profe, yo le dije, oye, voy a estudiar pedagogía, y me dijo, no, tú tienes que estudiar licenciatura en arte. Así, así es. Y sí, sí, me dijo, tú eres para eso. Entonces como que le hice caso y creo que fue una súper buena decisión. Buenísimo. ¿Y tu formación cómo fue con Lucy? Ella es muy exigente en el oficio y todas esas cosas, ¿no? Me imagino que es Sí, formadora de mucha gente, digamos. Mucho. lo que pasa es que yo creo que también en la formación influyen todos los profes que te van eh, como tocando en las distintas asignaturas. Entonces hay varios profesores que se dedican también a la arte. Está el Paté también, Ah, que sí, fue pues. importante en mi formación. Partimos en primer año con forma y espacio, más, como más abstracto, con Carlos Vitali. Bueno, que en estos momentos todos ellos ahora son mis compañeros, mis colegas de trabajo, porque también Entre, trabajo, sí, en la universidad. ya, pero entretenido igual. Está Claudia Cataldo también te hizo gráfica, ¿o no? También, Y con la exacto, Nancy. O sea, igual hay un buen equipo ahí en la universidad. De repente, exacto. gente que está muy bien vinculada y muy bien trabajo de mucho tiempo. Claro, Y que me imagino pero se traspasa a ustedes. sí, la persona que yo creo que más influyó en mi carrera, como en los aprendizajes escultóricos, fue Roberto Bascuñán. Ah, ya. Sí, porque él fue mi maestro en fundición, en escultura, y siempre me motivó a aprender más cosas de las que estaban como en una malla. Entonces, siempre como en el ambiente de taller, nosotros podíamos, si teníamos esa inquietud por aprender más, aprendíamos. Ah, maravilloso. Oye, cuéntame, ¿y tú cuando terminas la universidad, cómo haces? Porque te acuerdas que lo hablamos un poco al principio. Esto está ¿Mm? llevado para los alumnos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, estamos dando una pauta. Hemos entrevistado a gente muy adulta y a ti que me parece genial que seas muy joven. ¿Cómo haces? ¿Cómo te abres camino
en un lugar como la escuela, tu universidad, perdón, la región, tu escultura, cómo la involucras en un medio. Cuéntanos un poco Ya, de eso. a ver, es que cuando terminé la licenciatura, me acuerdo que me tomé un semestre más, porque son 4 años la licenciatura, y me tomé un semestre más solo para terminar una escultura, me acuerdo, que era una fundición así muy grande. Terminé y luego al año siguiente me entré a estudiar pedagogía como para esta idea de cómo abrir caminos y posibilidades, porque ser licenciado en arte y decir, oye, quiero trabajo, no es fácil. Entonces Claro, no. vi la pedagogía como una alternativa como también para poder expandir un poco como la oferta laboral. Y estuve finalmente 7 años trabajando en un colegio en Valparaíso. Y armé un taller de escultura en metal que hacíamos con los niños allá. También el último año que trabajé, armé una galería de arte como en la entrada del colegio. Y influenció mucho o sea, mi visión del arte con los niños, porque yo igual siempre les enseñaba que como qué querían decir ellos con el arte. Y para mí el arte es un lugar para poder comunicar, solamente que a través del lenguaje visual. Entonces, siempre los involucraba mucho con el tema del medio ambiente, para que fueran conscientes y cuidaran nuestro espacio. Entonces, fue una linda experiencia. Y después cuando estudié el magíster, como que todo eso se fortaleció mucho más, como una visión mucho más crítica del currículum nacional. Entonces ahí como aportando desde el área siempre como desde la educación artística contemporánea. Y me di cuenta que ese era un nicho que aquí en Chile era muy nuevo. Así que fue súper bueno poder como llevarlo a cabo en la escuela y luego también formando futuros profes, porque también trabajo formando a futuros profes de arte. Entonces como que todo se cruzaba. Qué maravilla, y tan jovencita. Me parece genial, qué bonito. Oye, y eso, ¿y tu tiempo para la escultura? ¿Te queda entre clases? Porque siempre está nosotros que somos docentes, te empieza a quitar el tiempo. Ahora estas reuniones Sí, Zoom, clases Zoom son terribles, hay que estar preparando, es un tema. sí, lo que pasa es que soy súper, yo creo, como inquieta. Entonces, como tiempo que tengo, estoy haciendo algo. Ya. Entonces, si bien trabajaba mucho en un momento con muchas clases en la U, en el colegio, en todo, siempre tenía tiempo para la escultura porque es mi motor, siento yo. Entonces, cuando yo no hacía, me sentía, era como que no era yo. Así que siempre la escultura estuvo en mi proceso creativo, como exponiendo, buscando espacios o creando a través de la educación también, que yo siento que igual la educación es una creación. Sí, Entonces, sí, por todo el tiempo, sí. mm, Sí, hay una proyección de incluso de repente un feedback muy interesante, lo que uno enseña, lo que vuelve, mantenerse, que también no, no traspasarlo de uno también, ¿no? Me imagino que el nuevo estudiante sea independiente en su pensamiento, claro. es un tema en la educación. Pero te queda tu tiempo, y tienes tu taller en tu casa, sales de tu casa al Mira, taller, no, tu taller, mi taller siempre está en mi casa, ya, al ladito. porque sí, es que tengo un hijo, entonces como que tengo que hacer que todo encaje también. Así que, por ejemplo, aquí yo lo tengo como en mi terraza, cerré la terraza, tengo mi horno de cerámica, mi mesón, Ah, mis materiales, todo, así muy, siempre como que donde he vivido he instalado en mi casa, o sea, yo digo casa taller porque aquí al lado tengo un taladro, así tengo como materiales por todas partes. En realidad es casi toda la casa, el taller y un pedacito para Para el resto. vivir, a donde me Claro. acuesto. claro, y donde está el computador para que se vea. Sí, sí. Bueno, de hecho, No, y ahora como en este contexto de encierro, la casa como que ha brotado más como un museo, porque todo lo que tengo en el taller lo empecé a colgar en las paredes y tengo mi pasillo intervenido completo, hasta un mural estoy haciendo. qué buena, interesante. Ah, está bien, está bien. Oye, ¿cómo es tu proceso? Por ejemplo, tú te levantas, tienes ganas de trabajar, empiezas una serie, leía que había un trabajo, lo encontré muy, 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 muy hermoso y en una página sobre la geometría en tu trabajo. Ah, Te lo puedo pasar, Eh, sí. ¿cómo nace eso? ¿Cómo nace tu escultura? ¿Cómo es un proceso de trabajo? Acá, a cuéntanos de la ver, claro. escultura, eso. Por ejemplo, esas piezas son antiguas,
son de un proceso previo, como yo les decía, que es como cuando inicié con la escultura. Y para mí ese proceso tenía que ver con esta dualidad entre lo natural y lo construido por el hombre, como esta idea de lo nómade a lo sedentario. Entonces, muchas de mis obras tienen estos espacios geométricos que era como estos espacios como de protección que el hombre sedentario buscó. Por ejemplo, esa escultura que están viendo ahí es una escultura, la escultura por la que tomé un semestre más en la universidad, porque todas esas piezas que están alrededor son piezas de fundición en bronce, y resulta que ese proyecto fue súper lindo, porque si bien, por ejemplo, recién veíamos ese pez, el globo que yo le llamaba, que era un cuadrado, eso, ¿cierto? Un paralelepípedo, pero luego cuando vemos la otra, que se llama círculo sagrado, es un dodecágono que lo que busca es como llegar a ese estado de círculo, llegar a como a lo natural. Entonces, esas piezas que eran personas como que tenían cuerpo de tornillo, para mí era como las vueltas de la vida, esos ciclos que tenemos. Y esa pieza, mucho del metal que yo reuní fueron donaciones de personas cercanas, entonces como que estaba cargada de ese simbolismo. Maravilloso. Y ese es bronce. Bronce, sí. ¡Wow! ¡Qué trabajo! ¿Eh? ¡Qué trabajo! Sí. Bueno, esas obras estuvieron en el Bellas Artes, en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una exposición la que hiciste? Lo que pasa, sí, es que hubo un concurso nacional en homenaje a Lili Garafulich. Entonces postulé con mis esculturas y quedaron en la exposición. Así que estuvieron ahí en el hall de entrada y fue un momento súper especial para mí porque yo me formé en ese museo. Yo era de Santiago antes de venirme a estudiar acá. Entonces, cuando yo los domingos, ese museo era gratis y iba desde Puente Alto a Santiago Centro y veía el museo y me encantaba. Entonces, como que poder estar en ese espacio en algún momento con mi escultura fue algo hermoso. Algo que nosotros conversamos con Francisco antes que entrara es que nosotros admiramos mucho como este sentido de profesionalización que tienes con las artes, como no sé, creas una página que se ve bien, que te preocupas también como de aparecer en ciertos medios. Y yo creo que eso también se vincula un poco con lo que estás conversando, que realmente cuando uno sale, tiene la vista que cierto espacio le gustaría a uno exponer, por ejemplo, que los ve como, ya, a mí me gustaría estar, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, porque eso, para mí, tiene una carga simbólica, por decir algo. ¿Cómo ha Claro. sido ese proceso de profesionalización que llevaste tú? O sea, a ver, siento que los procesos en las artes visuales son súper solitarios igual. Como que uno sabe que hay concursos, participa, busca, pero llegó un punto en que eso me cansó igual, como estar exponiendo tu obra como a la opinión de otras personas y como siento que es un poco como frío, porque probablemente todas las personas que postulan también tienen algo que decir, pero ¿por qué donde se vuelve subjetivo solamente quedan ciertas personas? Entonces eso, en estos momentos a mí eso como que me cansó de como ese como juicio que se hace cuando uno postula algún concurso. Entonces ahí es donde la educación cobra sentido porque siento que es un lugar para poder como también visibilizar las artes visuales y no solamente las mías, lo que hago yo, sino que lo que hacen otros compañeros, otros colegas, y también ahora las plataformas que existen, como en este caso Instagram, que es una plataforma que puedes llegar a todo el mundo. Entonces, también yo creo que hay que de repente cuestionarse un poco esas lógicas como de las exposiciones a cómo llegan, porque a mí me gustaría más que estuvieran en un lugar que yo sé que van a llegar muchos estudiantes, que se va a poder hacer una clase ahí, que se va a poder conversar, dialogar de lo que acontece o lo que se muestra en ese lugar. Claro. De Ya, repente ¿cómo le fue? existe como Disculpa que una... estaba mirando otra cosa. Voy a silenciar. De repente existe una desconexión, uno siente desde el artista con el público, o como que se olvida que existe un público, que hay alguien que quiere a quien tú comunicas la obra.
A mí me da la Claro. impresión de que esa parte pedagógica sana un poco eso, como que trata de sanar un poco esa herida de la Ceci, relación con el artista y el público. Era una pregunta, es que justo se... No, a mí me gustaría no cambies la imagen. Esto. No cambies. O también estaba relacionada. A mí me gustaría que nos contaras de esto, o sea, cómo nace tu obra, cómo en una mañana amaneciste y voy a trabajar con 3 figuras, 3 mujeres, en metal, en madera. Hay una Ya, decisión sobre no sé si incluso uno que yo soy profesor de pintura y veo la madera pictorizada, la veo así como, claro, hay relaciones tonales, claro. a lo mejor no lo es, pero me gustaría que nos contaras un poco qué pasó, cómo nace este trabajo, porque lo encuentro maravilloso, ese y el que sigue también. Esta relación, la figura que está a la izquierda de la pantalla, que tiene cortado, sí, pero esa imagen, la figura que está a la izquierda de la pantalla, que tiene cortado su tórax, ¿ah? Entonces, ahí cuéntanos tú, por qué están divididos. Ya. Es que cuando me tocó en cuarto año trabajar mi tesis de la licenciatura, teníamos que como encontrar, ¿cierto?, nuestro motivo, nuestro camino. Y me acuerdo que yo en ese momento pintaba también, entonces en un cuadro, así como apareció una imagen que me hizo mucho sentido y apareció un vacío, era como una figura humana con un vacío. Entonces, ahí empecé a hacer como todas estas figuras geométricas del cuerpo hasta que llegué a un punto a lo sólido. Si se fijan acá el cuerpo, la madera ya no contiene el vacío, sino que está sólida, que está como que sentí que mi camino, o sea, o quizás todas esas problemáticas que iba como trabajando, que eran en relación como al nido, a la protección, a la seguridad, se fueron como a medida que mi vida iba avanzando, también se iban consolidando, entonces ya no sentía ese vacío en este caso de las maderas, y ahí me dejé llevar como por las texturas, por los colores, porque como tú te fijaste, por ejemplo, en las las maderas tienen cortes, están ubicadas en distintas posiciones para generar Claro. cierta como yuxtaposición, y ahí lo que aparece como el tema quizás un poco como del espacio, la ausencia, era el corte, esa idea de como de transformación, porque esa pieza es una pieza que se fundió 3 veces y que al armar, tú podías armar así múltiples formas. Entonces ahí como esa también imagen de que nosotros también nos construimos a partir de la relación con el otro, y que esas construcciones se van como modificando, que pueden ser diversas a pesar de que seamos uno. Ah, buenísimo, buenísimo. No, claro. Y el uso, por ejemplo, eso es, ¿cómo se llama? ¿Fundición en bronce o qué? No, Eso no, no. es en aluminio. Aluminio. Por ejemplo, Wow. la del dodecagono era fundición a la cera perdida, y estas son fundición a la arena. Oye, ¿y esto tienes que ir a la universidad o lo haces en la universidad si tuvieses que hacerlo? ¿No tienes taller para fundiciones grandes? Me imagino que... Es que no, en ese momento yo no trabajaba en la universidad, entonces la pieza de la fundición a la cera lo hice en la universidad, y yo hacía el proceso como de modelado, lo hacía en cerámica, por eso después llegó a la cerámica, porque todas mis Ah, obras nacen de la cerámica. Entonces mira. yo usaba la cerámica como un molde, para después lo llevaba a Santiago, una fundición que tenía en el terreno, el espacio y todo, y Oh, por tiempo también, optimizando los tiempos, ellos me sacaban la pieza en metal y yo después tenía que pulir, limar y todos los procesos del metal. qué maravilla. Y esta, cuéntanos de esta. Bueno, esa Esa, es de la serie, es de la serie como de lo que te decía yo, como de que ya está este cuerpo como completo, no está esa ausencia o ese vacío. los ensambles, lo encuentro maravilloso. La madera, todo lo que hiciste ahí. Ah, Sí, sí, sí. ahí cortaba la madera, la pegaba, como con las prensas, después lijar, y un proceso Full súper energía. físico. Sí, 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 full energía. Sí. sí, Pero muy buen Guau. oficio también. O sea, yo creo que eso también marca sí. mucho tu trabajo. Sí, igual lo que me gustaba de la escultura, eso, que era muy físico, como que me sentía muy poderosa cuando lo hacía, muy fuerte, con las herramientas, todo eso. Yo sin saber, por las razones que tú me estás comentando ahora, yo siempre asocié como tu cercanía o tu traspaso hacia el mundo de la cerámica por el uso de color que empezaste a usar, que usas siempre de la escultura. Que ese era como un lenguaje común que tienes siempre.
cómo usas el color como parte de la obra también. Uno en las esculturas suelen prescindir del color muchas veces, pero es un elemento que a veces se hace necesario. Exacto. Por ejemplo, lo que me gustaba de esos procesos creativos era como el contraste entre lo cálido y lo frío, lo cálido de la madera, lo frío del metal, pero como en una unión también quedaba muy como estéticamente bien, bien. Jugaba súper bien ese contraste. Juega muy bien, sí. Y estos son tamaños, mira qué hermosa es. ¿Y estos son tamaños, de qué tamaño son? A ver, esa escultura es grande, debe medir al menos 1 metro. Ah, grandota. Sí, sí. Y es que antes, cuando yo empecé, hacía casi puras esculturas grandes. Y después era como, ¿dónde las dejo? Pero que me va a dar harta Sí, energía, sí, eso es bueno. sí, pero bueno, hay muchas esculturas que ya no tengo, que las vendí. De hecho, esa no la tengo ya, la tiene otra persona. Y esa escultura, si se fijan, como que aparece nuevamente el movimiento, pero en el cuerpo, en las piernas, porque para mí ese era como el caminante, esa obra. Pero inspirada como en estas aves como desérticas. Sí, la posición del cuello y su cabeza yo lo encuentro maravilloso. La elegancia que hay ahí, o sea, una mirada es muy sugerente. Y luego esa sutileza con estas cajas, estos vacíos, y luego Mm. la otra textura que son sus piernas, botas que tiene. No, genial. La verdad que me encanta tu trabajo. Lo miré así como te íbamos a entrevistar, no sabía mucho de ti. Y empecé a mirar y dije, wow. Así que fascinado que nos cuentes qué es lo que estás haciendo. Bueno, esa es Esta, una pieza de cerámica. aquí ya comienza como tu proceso más actual de obra, cuando haces como esta Sí, transición hacia la cerámica. ¿Cómo fue eso? sí. ¿Cómo fue este proceso de transición? Mira, hago la transición principalmente porque me empiezo a dar cuenta que en el traspaso de la cerámica al metal se perdía mucho, mucho detalle. Entonces yo de repente llegaba a unos detalles como en la oreja, así como muy, muy preciso, y después eso se perdía. Entonces dije como, ¿por qué me voy a pasar al metal, siendo que también la cerámica es un proceso creativo súper potente, que yo lo siento ahora porque me estoy conectando hace al menos 2, 3 años ya con esa como materia. Y también como también eso viene de la tierra y como todos los elementos que podemos encontrar en la cerámica están en la naturaleza, me hizo también mucho, mucho sentido. Increíble. Estos son como, es parte como de los procesos que haces en cerámica, ¿cierto? Sí, ahí tenemos procesos de, por ejemplo, esa cara que está ahí abajo que pueden ver es de la obra que estaba recién, de la propuesta que estaba recién. Hay unos moldes para otras cosas, una escultura en proceso atrás, como podemos ver muchos procesos de la cerámica ahí, placas, molde, modelado. Esto en tu casa también me imagino, ¿cierto? ¿O Sí, no? el mesón de mi casa. Y acá cambia la temática o mantienen la misma preocupación del cuerpo, el ser, la geometría. ¿Qué pasa acá con estos No, 3 últimos años? acá aparece fuertemente el cuerpo, como el cuerpo sigue estando para mí el cuerpo, bueno, a veces un poco andrógino, también femenino. En este caso no podemos ver el cuerpo como sigue, pero para mí ella es ella. Claro. Es como ella, la madre naturaleza, entonces ahí empiezan a aparecer las texturas naturales que descubro cuando, no sé, salgo al bosque, empiezo a buscar texturas, saco muchas fotos, y empiezan a aparecer algunos como algunas aves. Es como esta idea de conectarme más todavía con la naturaleza. Como que, Sí, ¿se acuerdan cuando al principio le decía que era como esta idea de lo nómada, lo sedentario, y ahora es como al revés, cómo me vuelvo nómade, cómo me vuelvo a la naturaleza? sí, es muy interesante esa relación, incluso el cromatismo de los dos, digamos, los dos seres, tal vez donde comen, hablan, se expresan, marcados con rojo, el color es realmente potente, ¿ah? Como mensaje, como la lectura que se genera
Es muy potente, muy contundente. Y la textura que pones detrás es parte del trabajo, como lograr mayor expresividad, o también tiene una simbología. Ahí se relaciona netamente con las texturas naturales, Ah, como ya. explorar la textura en la cerámica, porque antes tenía obras también que eran muy lisas, sin color, nada, así como muy pura, y ahí ya era la etapa cuando empecé a experimentar con el color. Como que se expande tu escultura, finalmente ya es más que una escultura, en realidad, ya es un trabajo. Claro que a veces uno dice la escultura la ve como en dimensiones, no sé cómo explicar. Pero a mí me resulta muy interesante el uso del color que haces, ¿ah? El verde es como casi una pintura expandida, no sabría, no tendríamos por qué definirla tampoco, pero se ve. Y de hecho también es súper interesante cómo se llegan a esos colores, porque en la cerámica nada es tan... por ejemplo, cuando uno pinta en óleo, tú sabes que el azul cobalto y el azul cobalto, y que con otras capas va a ir cambiando, ¿cierto? Como que tienes Claro. un poco, manejas esa paleta de colores. Pero en la cerámica tú de repente colocas un color, lo metes al horno y lo pones a 1100 grados y va a ser otro color que si lo pones a 1000. Como que hay muchas variaciones. Ah, ¿Y esta Esa. escultura? Mira, esa escultura siento que todavía se relaciona con este grupo de esculturas que eran del cuerpo que estaba como cortado, pero aquí ya ella está como en proceso de, para mí, como meditación y recibir la energía. Y ahí por primera vez también le puse como pelo, que no era algo que siempre mis esculturas no tenían. Sigue como la máscara, igual el concepto del corte ahí en su rostro. mucho dibujo, tú dibujas mucho, ya te acostumbraste, el dibujo quedó, era buena para el dibujo siempre, ¿cómo es eso? Porque yo La de repente verdad, veo harta fuerza, se ve harto es, dibujo ahí. la verdad es que no dibujo, solamente hago escultura. Ah, mira. Como que tengo la idea en la cabeza y empiezo así a hacerlo, como que de forma tridimensional me sale muy natural. Y en ese proceso, yo te lo voy a contar como experiencia. Yo estudiaba en la escuela y nosotros decidíamos en ese momento, eran 5 años de escuela, y en primer año tenías que decidir por tu especialidad. Y me gustaba pintura y escultura, pero finalmente me decidí por pintura, porque la velocidad de creación o de resolución de una obra era más rápida, porque también soy súper Mm. acelerado. Entonces, ¿cómo lo haces tú eso? ¿Cómo analizas? Porque la escultura claramente toma más tiempo y a lo mejor la velocidad de tu pensamiento va más rápido. Entonces, ¿cómo canalizas esto? O trabajas mucho y resuelves todo. A ver, es que yo creo que una de las cosas que tengo es paciencia. Entonces, para mí, yo no siento que la escultura sea un proceso tan lento, Ya. porque, no sé, por ejemplo, me recuerdo que cuando hice esa escultura me senté 3 tardes y la saqué. Ah, súper. Claro. Claro, claro. Entonces ahí empiezo a hacer otra y generalmente cuando empiezo a hacer una se me ocurren ideas para hacer otras y entonces como que estoy ahí siempre en el proceso. Ah. Y estás siempre pensando en escultura, o dices, ya voy a trabajar, te vas a tu taller, o dices, te levantas en la mañana, hoy voy a ser una mujer que esté esperando algo, y está, o te pones a trabajar en la cerámica, el material, y el material te va diciendo un discurso. No, tengo siempre como una imagen en mi cabeza de lo que quiero lograr y también después cuando la estoy trabajando eso se empieza a transformar. Ya. Pero generalmente esa imagen está ahí en mi cabeza. Y después trabajar, ¿no? Claro. Esta escultura pertenece como a otra serie, es como un poco distinta a la anterior. ¿Cómo funciona? Eh, Sabes que no tanto, yo creo que a mí esa, siento que se une con estos personajes de las caras que estaban en los Ujú. círculos y ahí estaba explorando como la expresividad del rostro y la textura, porque esa es como una máscara, no se ve en esta foto, pero atrás no tiene como la parte del cráneo. eh, entonces siento que son como estudios, como ideas así puntuales de explorar como las texturas y los colores. Fantástico. Esa es la niña indígena. Trabajas harta con el tema indígena, ¿o no? ¿Te gusta ese tema también?
Hay Sí, ciertos es códigos que que ocupas. claro, lo que pasa es que cuando ya como que me fui de lleno a la cerámica, el sentido de volver a la tierra y lo mismo que le decía de cómo yo le enseñaba a mis estudiantes a ser más conscientes con su medio ambiente. Entonces, desde mi perspectiva, yo siento que tenemos como que volver a la tierra, volver a conectarnos con la naturaleza, con ese medio como tan potente que la ciudad nos quita, que la tecnología también nos corta, nos desconecta total de esa vida que está ahí. Y esa misma inconsciencia hace que nosotros no cuidemos nuestro espacio, nuestro medio ambiente y que no sé, o sea, es súper bello ver que está lloviendo ahora y que está lloviendo probablemente porque todo el mundo está encerrado en sus casas y que la contaminación baja. Entonces, para mí, ahora volver a este tema como indígena es súper potente porque es como encontrarme y conectarme con esa cultura. Entonces, me acuerdo que cuando estaba haciendo esa obra, de hecho yo veo esa escultura y la niña tiene una cara súper triste, como melancólica. Y es porque cuando justo que la estaba modelando, estaba todas estas noticias del Amazonas, se estaba quemando. Y era como en el acto, así como que yo sentía mucha pena, era como, pero ¿por qué? ¿Por qué somos tan destructivos? ¿Por qué somos animales tan destructivos? Entonces quedó así con esa expresión, como que Como que se se transmite, absorbió. claro. Lo Sí, transmite, total, claro, claro. Y el total. pajarito que lo vi en dos trabajos, dos o tres trabajos, ¿lo pones por la naturaleza o también tiene una simbología más específica? Por ejemplo, la simbología que Es un tiene ruiseñor, me parece. ese no, es que no se ve bien desde esa perspectiva, pero es un Ah, chincol, es un chico. sí. Y el chincol, bueno, para mí tiene mucha relación con mi mamá, porque ella cuando chica le decían chincol, ella era del campo, de la cuarta región. Y también esta idea de que, no sé, cuando nosotros vemos un ave cuando nos ve a nosotros lo primero que hace es irse, ¿cierto? Como Sí. escaparse. Entonces, todos los seres que yo creo que están como con sus aves son seres que están son como seres parte de la naturaleza. Ah, ahí está la conexión. Sí. Ah, Cuando haces esta escultura, tú tienes todo un trabajo que es investigativo también antes. Como que haces esa relación, conversas contigo. ¿Cómo haces eso? Sí, es que tiene relación siempre con, yo creo que influenció mucho en mí el tema como del icono, de la imagen, cómo una imagen también comunica solo por ser imagen, como cuando uno piensa muy bien un símbolo va a transmitir algo. Entonces, esos procesos como investigativos están constantemente en mí, siempre estoy leyendo, siempre estoy haciendo anotaciones, entonces ahí se empiezan como a cruzar y aparecen luego en la escultura. Fantástico. Eh, Este trabajo, claro, este es como parte de un proceso, no sé si parece que no te... Esta escultura. Sí, mira, es que esas tres esculturas fueron como una exploración que hice en relación al formato, porque son cabezas muy, muy pequeñas. Y ese pie nuevamente viene como al símbolo de los nómades, de la posibilidad de caminar, de caminar, de caminar. claro. Ahí atrás está como las dos cabezas, era como la conciencia y el otro era la indiferencia. Claro, y vuelve el tema como lo icónico también, como a Claro, crear simbolismo. claro, porque por ejemplo en una pintura uno tiene como la figura y el fondo, ¿cierto? Mm. Sí, Y como que uno va comunicando con todos esos elementos, pero la escultura es figura solamente. Entonces también ahí de repente con una gestualidad, con un símbolo, ahí busco esa como comunicación. fantástico. Buenísima, la verdad que me encanta. Y este es el trabajo que tú me comentabas un poco antes, que empezaste a trabajar desde ahora, que es como parte de tu proceso más actual, que es el de la queca. Sí, el de la queca. Sí, bueno, se llama Gracia. Y resulta que hay una cultura precolombina que toma esta figura de la mujer, ¿cierto? Y ese elemento, ese cuenco que tiene en la mano, ellos echaban ofrendas adentro, plantas medicinales y se colocaban en los rituales y en los actos como funerarios de esa cultura que está en Centroamérica. Entonces, esta es una
casi, es como la penúltima escultura que hice, y bueno, como en todo este contexto de encierro y de sentir como que el mundo se te viene encima, sentía que lo único que nos quedaba era agradecer. Entonces tomé esta figura que se tomaban como ofrenda para estos rituales y actos funerarios, y lo nutrí un poco de la simpleza de agradecer y de conectarlo nuevamente con la naturaleza, porque ahí ella sostiene un cuenco que tiene una planta real adentro, entonces hay que cuidarla, hay que regarla, y su vestido también con distintas formas de hojas. Eso. Al final hacer como una conexión también con la persona que ve la escultura, que no sea tan pasiva, sino que también tenga un rol activo con ella, se comunique Sí, de alguna forma. claro, y ahí aparece el color también ahora, como la investigación del color, que como las piezas que estaban anterior yo generalmente no pintaba, como que sentía que era suficiente con esa imagen que se lograba, y ahora el color es importante igual, como una nueva exploración. Hay gente puristas que te digan, no, la escultura no lleva color, esas típicas discusiones medio añejas, no sé, me imagino que hay gente que le gusta esas definiciones incluso añejas, ¿no? Yo creo que eso es. ¿Y a ti te pasa eso, no? ¿Cómo vives tú en tu mundo de escultores, en la universidad? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo ven tu trabajo? Me imagino No que con sé, respeto, por cierto, pero deben producir alguna discusión, alguna cosa así. la verdad es que no se producen esas discusiones. Yo Ya, creo que también eso es como obsoleto, eso ¿cierto? de cuestionarse si tiene color o no tiene. Yo creo que toda la intencionalidad que uno le pueda colocar a su pieza es parte de un proceso y hay que respetarlo. Entonces, Claro, claro. eh, creo que En, en- está en bien. nuestra escuela pasó un momento en que un estudiante hizo una escultura con una silla, en un concurso me parece de escultura, una silla de cartón. Y claro, realmente los puristas de nuestra escuela decían que eso no era escultura porque estaba hecho con cartón. No estaba, no sé, pero eso nos pasaba a nosotros. Por eso te preguntaba a Claro. ti. No, yo creo que depende mucho del mensaje y Mm, muchas cosas atrás, porque eso igual es efímero, igual hay un concepto detrás, o sea, mm, no todo sí, tiene que ser eterno. exacto. Aquí, en esta escultura, mantienes también esta mujer de la queca, ¿cierto? Ah, mira, aquí Sí, también añadiste el trincol. Tincol. el ave. Claro, ese, no, pero ese es una loica, que no se ve ahí en detalle porque no está pintada todavía. Ella es la queca, de hecho. Ella es la queca. Acá, por ejemplo, acá este lado que está aquí, esta es la primera queca. Esta. Ujú. Y ella es como que mi idea es hacer una serie de quecas, como eh, interpretar las múltiples mujeres que podemos también conocer, encontrarnos en la vida. Entonces, ella es la queca de las plantas medicinales. No, Claro. fantástico. En el suelo hay varias, hay boldo, matico, manzanilla, eh, y ese collar que se repite también en la otra, que para mí es como el ojo de la naturaleza, que todo lo ve. Y ese proceso también es interesante porque estuve leyendo un libro sobre también escultura precolombina, y resulta que los moldes, que nosotros podríamos pensar que el molde de yeso es algo súper como actual, y viene desde las culturas precolombinas, los moldes, el pastillaje, que son esa forma en cómo construir las hojas y los detalles, el modelado. Es interesante cómo se cruzan las técnicas para poder crear algo. También se hace un rescate, entonces, con una identidad precolombina, revisitarla. Sí, total. Sí, revisitar toda esa cultura que está, de repente queda muy en el museo, muy en la idea de, como está por allá, pero la verdad es que debería estar más presente que nunca Claro. para hacernos conscientes como seres humanos. ¿Esta? Ella es la queca number one, la número uno. Está con su Sí, mami. sí. De hecho, por ejemplo, esa nace solamente de modelado.
la hice como que tenía esta idea o sea, ustedes conocen el ekeko, Mm. ¿cierto? Que Sí, esta sí. figura altiplánica que tiene mucha abundancia de cosas, no sé, maíz, autos. Ahora cuando yo fui a Bolivia tenían autos, antes no existía eso, era como maíz, le ponían un cigarro, incluso plata y cosas. Entonces, yo decía, bueno, ¿y qué es la queca entonces? ¿Qué sería para ella la abundancia? Si para el equeco es todo esto material. Entonces aquí aparece esta figura de la equeca. Esto fue como, tiene su pañuelo porque fue como en octubre, que en todo este periodo de estallido social, preparada para ir a la marcha, y entonces al final se empezó a despojar porque en realidad, ¿qué necesito esencialmente? Necesito un bolso. Ese bolso tiene un cuaderno, un lápiz y una esteca, que es con la herramienta que yo puedo crear mis obras en cerámica. Y tiene una trenza que no se alcanza a apreciar ahí, que se conecta con la naturaleza, ¿cierto? Y la trenza en los pueblos también indígenas tiene que ver con esa conexión con la tierra. El ave, nuevamente, abajo hay como una pequeña calavera, esta idea de la vida y la muerte, como presentes, en también esa posición como de agradecer o de como recibir energía. Entonces, súper potente este sentido de una imagen cercana, porque como tú cuentas, que se va actualizando también, porque tiene elementos que son contemporáneos. Con el Ekeko, a mí me Claro, gusta, la parte del Ekeko también tiene un poco eso, que uno cuelga muchas cosas, por ejemplo, un celular, cosas que son muy de ahora, y con tu Ekeko también pasa lo mismo, el pañuelo, claro, claro, que sí. no se vea como algo tan lejano. Sí, y como también reactualizar esa imagen de como cuestionarnos un poco qué es lo esencial, porque si yo les pregunto a ustedes, si tuvieran que hacer a su ekeko, ¿qué es lo esencial para ustedes? Entonces, como que igual produce un cuestionamiento. Yo, todas las personas que conocen la queca, que comparto, yo les pregunto, ¿qué es lo esencial para ti? Interesante las respuestas, como no, yo llevaría esto, como es interesante. Bueno, a mí me encantaría hacer todas esas ideas, así que Sería genial. sí. ¿Qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿Estás con esto? ¿Vas a hacer una serie de la Ekeko entonces? ¿O estás ya trabajando? Sí, estoy ahora con la equeca. Entonces, la escultura que mostraste recién, la de las plantas medicinales, con ella estoy trabajando ahora actualmente. El otro día la empecé a esmaltar y hoy día en la tarde, de hecho, la voy a colocar en el horno para ver mañana cómo sale. Qué Fantástico. maravilla. Sí, en ¿Y eso tienes estoy. algún proyecto expositivo, alguna cosa? Bueno, ahora no se puede porque estamos en todo lo que pasa, Claro, un año más. ¿Piensas en algo? ¿Este proyecto mostrarlo en el Farol, Santiago, en otro lado? me gustaría mucho buscar un espacio o encontrar o que me inviten, no sé, pero la verdad es que me gustaría mucho poder exponer todo este proceso que llevo trabajando hace bastante tiempo, al menos unos 3 años ya. De hecho, una de mis metas este año era hacer una exposición mostrando este proceso, pero ustedes ya saben, eso es difícil. Sí, claro. Pero sí, espero poder tener un lugar potente también donde mostrarlo, porque me gustaría no solamente que hacer la exposición y listo, sino que yo encargarme de llevar a grupos y como hacer como un ejercicio educativo también ahí. Nosotros me gustaría invitarte ahora a la escuela igual. Yo creo que este año no sé si va a poder ser, o a lo mejor a final de año, no sabemos cómo va esto, porque me parece súper interesante tu reflexión, cómo enfocas la frescura del trabajo, la frescura de tus reflexiones también, que nos pueden aportar mucho en el taller de escultura y en general a todos. ¿Ah? Yo creo que nosotros hacemos una serie de conversatorios en el hall de la escuela, que es chiquitito, pero cabe unas 30 personas. Y en algún momento, no sé si nos puedes acompañar, pues ya yo te hago extensivo ahora la invitación, para que claramente nos muestres tu trabajo, a lo mejor esto mismo con Rodrigo, que pueda mostrar tu imagen, y tal vez esta misma conversación, porque no me aseguro que todos la vayan a ver. Entonces, a la vuelta, cuando seamos libres de Sí, nuevo, ¿ah? Que sería súper interesante por que estuviera, supuesto, puedo llevar ¿ya? las piezas también, porque Eso. yo creo que lo más bello de la escultura es verlo en vivo y en directo, como Sí, de Mm, poder... todas maneras. Sí, De todas maneras, sí, ¿sabes qué? A nosotros nos pasa que de repente nos confundimos en las reflexiones, ¿no? De repente hacen tremendas cosas
y a lo mejor es como mucho más sencillo, mucho más inmediato. Te escuchaba el Ekeka, te fijas, hay reflexiones que son sencillas pero profundas. Tal vez va ahí el valor, ¿no? Entonces, eso comunicarlo sería que la gente te pregunte dentro de las cosas, así que cordialmente invitada. Para que Muchas lo consideren gracias. en tus ocupaciones. Sí, no. De hecho, sí, tengo mucho tiempo ahora. Así que... No, sí, no, ahora claro, estamos todos, hay que reagendar todo, hay que empezar todo de cero de nuevo. Sí, no, pero sí puede ser porque desde este año solamente ya no trabajo tanto bueno, no trabajo en el colegio, trabajo solo en la universidad y me quedó mucho tiempo también para mi proceso creativo, así que yo estoy feliz con eso también. Ah, buenísimo, buenísimo, con eso te queda harto tiempo para tu trabajo, para tus procesos, sí, y para Sí, visitarnos a nosotros. sí, por supuesto. Rodrigo, no sé si vamos cerrando, que Sí, me parece. No sé si hay alguien del público. eso, verdad que egoísta nosotros. Quisiera hacer alguna pregunta. Voy a habilitar todos los audios ahora. Mario. Hola, o sea, no se ve mi video, pero porque tengo el internet un poco malo, pero soy Bárbara. Me gustaría como hacer una consulta general, porque no pude llegar exactamente a cuando se presentaron, pero hay algo importante que dijo Nicole, que me encanta su trabajo a todo esto. Y bueno, fui colega de ella, entonces la vi muy ligada al tema de la educación. Y creo que comentaban algo que es súper importante y que yo a veces lo relaciono como con este concepto que hay de, bueno, de arte en realidad, que a veces parece muy lejano, parece muy como, puede parecer incluso como muy de élite. Y creo que la conexión que hace ella con la educación va incluso por esa misma área. Yo no sé si quizás ella en algún momento cuando hizo esta conexión de la educación con, bueno, con todo el área donde se desarrollaba ella con el arte, va incluso por esa idea de conciencia de poder llegar incluso a más, de sacar quizás el arte de esta burbuja y poder empezar a conectarla realmente como con todos. Y yo creo que por eso te ligaste a la educación y pienso también, como pude verla un poco más de cerca, tuve ese honor, que en realidad era uno de los objetivos y su forma de impulsar el arte, por lo menos en el área educativa y con los niños, apuntaba directamente a eso, de dejar incluso que esos niños que eran de una escuela que generalmente quizás, no sé, como le llaman así vulnerables, casi vulnerados por eso, tuvieran ese acceso que de repente se ve como muy de esa burbuja. Entonces, yo no sé si lo viste por esa área o también eso te impulsó como a trabajarlo de esa manera. Sí, yo creo que me impulsó de todas formas como abrir esta idea del arte, como lo que hablábamos, como esta idea del concurso y la subjetividad del arte o los espacios tan cerrados y lejanos a la gente, como gente que no tiene de repente esa conexión y que por miedo no entra a ver una exposición porque no sabe que o no lo va a entender, y la verdad es que la educación yo creo que ahí juega un rol fundamental, porque si nosotros acercáramos el arte desde esa perspectiva cuando son muy chiquititos, ellos después sería algo muy natural poder acercarse a estos espacios. O que también estos espacios lleguen a la escuela en realidad. Creo que eso es súper como, tiene mucho sentido para mí. Genial. Eso era. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay una pregunta que hacen en el chat que dice: ¿tienes algún lugar donde poder seguir viendo el arte que haces? ¿Alguna página? En este momento tengo mi plataforma del Instagram, que es ekeka.arcilla. Ahí pueden encontrar los procesos que trabajo. Nosotros estamos conversando con Francisco en algún momento en este sentido de invertir en una página web para un proyecto que estamos haciendo. Pero también surge el Ya. tema de que el Instagram es una herramienta súper potente que se está ocupando ahora. Entonces como que no sé si tiene Exacto. tanto sentido el tema de la página como el del Instagram. Como el Instagram llega de repente a Sí, más gente, no sé. ¿Qué piensas tú? sí, yo pienso que igual de repente la página web queda como muy afuera de estas plataformas que son más instantáneas. Entonces, no sé, me siguen personas de Rusia, así como, ¿cuándo iba a conocer a alguien de Rusia a través de otras plataformas que no fuera el Instagram en este caso? Entonces, yo creo que es una herramienta potente,
como para poder mostrar. Si en realidad lo que interesa es como poder compartir y conectar con otras personas, interactuar. Claro. Gracias, dice Ana. Bueno, vamos cerrando entonces. Nicole, muchas gracias por acompañarnos en esta charla, pequeña charla, un poco informal. Gracias a ustedes por la invitación. Yo les había dicho que me parece muy bello poder compartir parte de mi proceso creativo, de mi trabajo escultórico con ustedes y con otras personas también. Para los alumnos también es súper enriquecedor porque, claro, ellos a veces sienten como esta sensación de estar a la deriva, después que salen de la escuela, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Y tú, no sé, con tu relato también ayudas mucho a sanar esa distancia. Gracias, qué bueno. Sí, súper bien. Y lo que dice Bárbara, esa bajada que haces del arte al mundo, no estar allá arriba en las nubes, sino que lo encuentro fabuloso. Y la verdad que muy, muy sorprendido con tu trabajo, así que doblemente agradecido por compartir tu trabajo y tu tiempo con nosotros. Y te Muchas esperamos en la gracias. escuela. Te esperamos en la escuela. Nos vemos Nos vemos. en algún momento. Cuando seamos libres. Sí, por favor. Bueno, nos despedimos. Que estén bien. Hasta luego. Igual todo, gracias a Que estén todos. bien. Chao. Un aplauso. Muchas gracias, ahí. Nicole. Como- Un aplauso. Bravo para todos. Chao, chao. Chao. Chao.